Todos los lunes a las 10 de la noche, Radio Pasión presenta Conociéndonos, un espacio de debate, diálogo, entrevistas y recomendaciones después del trabajo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Negocios, emprendimiento y mucho más, solo aquí en Radio Pasión US. Radio Pasión, seduciendo tu sentido. Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Conociéndonos, un espacio de plática, debate e ideas después del trabajo a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Como siempre los saludamos sus conductores Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Y el día de hoy tenemos como invitada a Esperanza Rical. Ella es ingeniera industrial por la UNAM y además cuenta con una licenciatura en Administración, maestría en Ciencias de Negocios por el Instituto Politécnico Nacional y en Innovación y Emprendimiento por la Universidad de Salamanca. Es facilitadora certificada de Lego Serious Play, Wake Up Brain, Design Thinking, Manual Thinking, Playmobil Pro, entre otras. Ha colaborado en diferentes organizaciones en áreas que van desde compras y calidad hasta mercadotecnia e innovación. Actualmente es parte del equipo de la Agencia de Innovación Plan Alfa, donde se exploran oportunidades y se diseñan rutas para innovar en temas de estrategia, planeación de negocios y emprendimiento. Bienvenida, Esperanza. Muy buena tarde, noche, día, incluso si nos están escuchando temprano. Gracias, Manuel, por la invitación. Pues quisiera que pudiéramos empezar esta charla definiendo lo que es la innovación. Creo que esta palabra está en boca de todos actualmente, sobre todo porque en la pandemia muchos tuvimos que salir de nuestra área de confort para poder sobrevivir, y de esto hemos platicado en algunos otros programas. Y creo que la innovación es algo que hablamos mucho, pero que poco entendemos. Me gustaría, Esperanza, que nos pudieras platicar un poco y definirnos qué es innovación y qué no es innovación. Vale. No te voy a dar la definición del manual de Oslo ni estos rollos complicados. Quiero ir muy a la práctica, como ya me has comentado que es este programa. Innovación es hacer en mi organización, en mi empresa, en mi entorno, en mi realidad, en mi labor como profesionista, procesos, acciones, actividades, mecanismos de venta que nunca había hecho. Quizá los he visto en otros sectores, pero yo nunca los había hecho. Es algo totalmente nuevo para mí y me está trayendo un beneficio al implementarlo, que puede ser desde económico, idealmente, hasta posibilitar a una comunidad que tenga luz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué no es innovación? La gente suele decir, es que los mexicanos son muy innovadores. Pues creo que somos como ocurrentes, ¿no? Y suelo ver que se confunde mucho. Es, mira, ya amarró el hilito, ya le puso un resortito y ya jaló perfecto, ¿no? Entonces, creo que hoy día somos más ocurrentes que innovadores y efectivamente, todo el mundo quiere usar esta palabra, sin embargo, la acepción creo que no siempre es la correcta. Y yo creo que aquí es muy importante que podamos entender esto porque, a final de cuentas, si queremos innovar, necesitamos entender desde dónde lo estamos haciendo y por qué, sobre todo una razón por qué. Y creo que hemos platicado en otros programas, Julio, cuando resulta que ya no puedes ver a un cliente de manera presencial y tienes que innovar al momento de hacer ahora una negociación, y esa innovación puede no presentarse, digamos, en términos de nuevos procesos, pero sí, por ejemplo, en el uso de tecnología o en la misma manera en que te comunicas con alguien a través de una pantalla. Claro, bienvenida Esperanza, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Julio, ya con nuestro auditorio, ya terminando la Semana Santa y vamos a iniciar ahora el nuevo mes, vamos a iniciar abril. Y yo creo que viene mucho de la mano de qué ha pasado durante los 12 últimos meses, ¿no? Que llevamos de la pandemia y que pues también tiene mucho que ver con este tema que vamos a ver el día de hoy, donde muchos de nosotros a veces estamos un poco confundidos, y ahí me gustaría que más adelante nos pudieras platicar con tu experiencia, Esperanza, de pues, la diferencia entre innovación y creatividad, ¿no? Que tiende mucho a hacer una definición equívoca
de nosotros los pequeños micros empresarios, donde pues tratamos de buscar la innovación con sentido de urgencia, con sentido de desarrollo y de ver como nuevas formas, nuevas maneras de hacer las cosas, pero como bien lo dije, no necesariamente nos dan los resultados que nosotros queremos tener. Y eso muchas veces pues no es lo que buscamos, ¿no? Y no nada más lo hablo en el término empresarial, yo creo que también hay que irse un poquito más hacia el término personal, individual, donde las personas buscamos innovar, buscamos constantemente. Hay una palabra que es muy común de la última década, que es el reinventarse, ¿no? Que es el readaptarse, que es el buscar nuevas formas y nuevas maneras de hacer las cosas. No necesariamente eso nos va a traer los resultados que queremos lograr. Entonces, pues quiero aquí primero hablar en términos de que la innovación parte de la creación de nuevos métodos, de nuevas perspectivas, de nuevas formas de ver los procesos, los métodos, ¿no? Las técnicas que nos permiten mejorar y maximizar los resultados. Y muchas veces ahí estamos como que confundidos y se convierte en un círculo pues no virtuoso, ¿no? Donde estamos todo el tiempo viendo dónde vamos a innovar, qué deja de hacer la competencia sin tener estudios técnicos ni prácticos ni lógicos de lo que debemos de hacer realmente para poder innovar. No tenemos un método, o sea, yo creo que lo acaban de decir muy bien hace ratito, pues muchos de nosotros como individuos, pues no llevamos a cabo ninguna investigación de en dónde tenemos que innovar, cuáles son las cosas que se deben de hacer para poder cambiar. Y yo relaciono mucho el término de la innovación con las cosas que hay que empezar a hacer diferentes a las que hoy hacemos para obtener resultados. Ya lo decía bien el hombre más inteligente en la faz de la Tierra, ¿no? Es de locos querer obtener los mismos resultados obtener resultados diferentes, pero no haciendo los mismos métodos o siguiendo las mismas técnicas y metodologías o haciendo las mismas actividades. Y entonces esto me lleva mucho al principio de la innovación. Entiendo yo, y ahí tú me corriges al ratito que si me equivoco, Esperanza, pues es un término donde los japoneses han desarrollado técnicas innovadoras, ¿no? De cómo se deben de hacer las cosas. El avance tecnológico que eso ha tenido en los últimos 50 años, pues no se había tenido en toda la historia de la humanidad, donde ellos han estudiado técnicamente qué es lo que se debe hacer, la metodología y las formas en las que se deben hacer las cosas. Muchas de estas técnicas se han copiado por otros países, ¿no? Incluyendo América Latina. Lo decías muy bien hace ratito, nosotros pensamos que con poner un cablecito y poner un parchecito y entonces ahí hacer algunos ajustes a los métodos, a los procesos, pues eso es innovación y realmente no lo es, yo creo, ¿no? Desde mi experiencia empresarial. Innovar es buscar nuevas técnicas que impacten directamente en los procesos, que mejoren los resultados. Y siempre estamos nosotros como que buscando cómo hacer las cosas de forma diferente y no necesariamente eso tiene que ver con la innovación. O sea, puede hablar de un tema de creatividad, puede hablar de un tema de cómo poder tratar de estar en esa búsqueda de mejorar los resultados, de cómo hacer las cosas diferentes. Pero pues, casi siempre nos perdemos en ese proceso porque no buscamos la asistencia de algún especialista o de alguien que nos ayude a entender perfectamente hacia dónde queremos ir. Esto a veces inclusive nos aleja del objetivo principal de lo que nuestra empresa busca, ¿no? Entonces, pues yo lo comparo mucho con esto. O sea, ¿cuántas plataformas tecnológicas hoy quieren hacer lo que ya se hizo hace 20 años a través de Facebook, a través de Microsoft, a través de pues estos desarrollos tecnológicos que han llevado a la humanidad a tener avances sustanciosos en el tema de la comunicación? Y nosotros que trabajamos ahí en la empresa con muchos jóvenes en tema de emprendimiento, escuchaba hace rato tu currículum y me llamó muchísimo la atención porque pues, todos quieren ser Steve Jobs, ¿no? Todos quieren ser, o sea, todos dicen Mark Zuckerberg, ¿no? Todos dicen, pues es que si él tuvo una idea hace un tiempo y lo logró, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Creo que tiene mucho que ver también con la disciplina, la innovación. O sea, con el estudio técnico de las actividades, de los métodos y de los procesos que estás llevando a cabo en tu organización, en tu vida cotidiana, en tu vida profesional, pues, para poder tener innovación. Porque si no, de lo contrario, se convierte nada más en un cambio de proceso. Y no necesariamente eso tiene que ver con una mejora, ¿no?
Por otro lado, pues también yo creo que tiene que ver con un tema cultural, ¿no? Ese tema cultural nos lleva mucho a pues que las cosas, esto también, este tema me lleva mucho a la mente la definición de la disrupción, ¿no? Que está muy de moda, también se ha platicado mucho en algunos otros programas, en estos temas que hemos comentado en este programa, donde pues cuestionar, ser críticos de los procesos, pues nos va a llevar a obtener mejores resultados y no necesariamente, ¿no? Y yo esto, ya sin meterme en temas tan cuestionables o tan políticos como lo que hoy está sucediendo con la cuarta transformación en temas de gobierno, pues no necesariamente es innovación, ¿no? O sea, hay cosas inclusive que se hicieron hace 100 años de la manera que se están haciendo hoy, y la gente hoy puede llegar a pensar que eso es innovación. Y eso a veces, en términos económico-financieros, pues puede llevar a tener un impacto severo en el manejo de los recursos, ¿no? O sea, ¿a qué quiero llegar aquí ya para terminar mi participación? A que buscamos como siempre tenemos como individuos y como empresarios y como organizaciones esa necesidad de estar buscando las mejoras continuas, que pues atendemos a cualquier necesidad, por muy mínima que sea, sin tener claro a dónde nos va a llevar esto. Y yo creo que ese tema que vamos a tratar el día de hoy pues es importante para la actualidad, porque lo que hoy estamos viviendo sí tiene mucho que ver con la innovación, porque pues estamos en la correlación que existe entre el término y la definición de innovación con la nueva normalidad que nos lleva a este tema, ¿no? O sea, pensar que hoy las cosas son diferentes, dejamos inclusive de hacer cosas que se venían haciendo bien, ¿no? Los japoneses, algo que yo admiro mucho de ellos, es decir, lo que está bien hecho no lo cambies. Si se hace de forma correcta, pues solamente tienes que mejorar el proceso, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando pues, queda devastada Japón después de todo el problema que tienen con Estados Unidos, pues piden ayuda para volver a construir las ciudades, ¿no? Pero a cambio de eso les piden a la alianza que había, ¿no? de los países que derrotan a Japón, de hacer un manual de procesos, de todo lo que ellos iban a hacer, pues con la intención, y para mí que Estados Unidos, que es una nación admirable en cuanto a desarrollo económico, sin darse cuenta que lo que iban a hacer los japoneses era copiar procesos para mejorarlos, para estudiarlos, para saber cuáles iban a ser las mejores técnicas de arquitectura, de desarrollo urbano, de desarrollo tecnológico, ¿no? Y hoy pues es una de las 5 primeras potencias en el mundo, después de todo lo que pasó, ¿no? Entonces, pues ahí es donde yo creo que la innovación juega un papel importante en la vida de las empresas, pero más allá de eso, en la vida de los individuos, siempre y cuando tengamos claro ese término, o sea, decir qué es la innovación para nosotros y qué queremos conseguir a través de estos métodos o de esta definición, ¿no? Julio, me encanta ese proceso cognitivo que traes, porque te preguntas y te respondes tú solo y nos llevas a diferentes puntos de la historia. Rafa, te quiero hacer una pregunta, y si Manuel me lo permite. Cuando le contaste, Rafa, a la gente que ibas a poner un spa para perros, cuéntame cuántas personas se rieron, fueron escépticos y cuántos te apoyaron. Bueno, el spa como tal surge de una necesidad propiamente mía y de la gente que conozco, que tiene perros y que es ciertamente un poco quisquillosa al momento de salir del viaje y dejar a sus mascotas en cualquier lugar. Entonces, creo que para mí fue algo sencillo. No hubo alguno que dijera, no, estás loco, eso no va a funcionar, porque todos estábamos en la misma sintonía y entonces el mercado de gente y mi círculo pues lo pedía. Entonces, ya estaba como probada la idea y estaba ya gestándose esta idea en muchos de los que tienen hoy perritos y que son mis clientes, pues ya lo pedían. Probablemente la gente que lo veía más complejo era la gente de edad más avanzada, por ejemplo, mis padres, o algunos familiares ya de edad más avanzada, pues sí decían, ¿cómo un spa de perros? ¿Cómo que una alberca para los perros? ¿Cómo que un hotel de perros? Todos los conceptos mercadológicos de mercadotecnia, que es spa, hotel, guardería. Para ese segmento de personas, pues se les hacía muy difícil de creerlo, ¿no? Hoy, después ya de
casi 2 años de estar operando el del sur de la ciudad, pues todo el mundo está muy en la sintonía de que está muy bien y lo ven como algo ya normal, cuando la idea para la gente de cierta edad era muy compleja. Entonces, sí, quiero decir que a la gente que yo conocía y que tenía mascotas se le hacía algo muy novedoso y muy padre y sí lo querían. Y a la gente de cierta edad pues lo veían como algo extraño, ¿no? Pero hoy por hoy pues todos los que me conocen pues saben que el spa va más allá del spa que conocemos como el que tenemos de humanos, que llegamos a una cama de masajes y demás. Entonces creo que eso responde muy bien la pregunta. Entonces, si me permiten, quiere decir que te sentiste inspirado por el gran amor que tienes hacia los animales y además tenías un entorno propicio, ¿no?, para surgir. Voy a responder un poco del tema de creatividad e innovación. Entonces, inspirado por esta pasión y este amor, empezaste a imaginar escenarios y a hacerte preguntas. ¿Qué pasaría si, además al spa le agregamos esto? ¿Y qué pasaría si, no? Y esa conversación contigo mismo dio pie a las ideas, creatividad, Julio querido, ¿no? Y esas ideas tuviste que evaluarlas bajo varios esquemas, Manuel, algo en donde tú eres fuerte, ¿no? Evaluar, generar métricas, decidir cuáles eran ahora y cuáles debían ser en una segunda o tercera etapa, y decidido y convencido. Innovaste, lo hiciste, lo llevaste a cabo. Entonces, Julio querido, no es solamente creatividad e innovación, es inspiración, imaginación, ideación o creatividad e innovación, ese proceso virtuoso, ¿no?, que debiese llevar y tener cada uno de los empresarios que nos escuchan y también los que no los escuchan para generar innovación. Y la innovación puede estar, si bien en la tecnología. Tú hablaste de Japón, Julio, y diste el clavo. ¿Cómo puede una empresa innovar? Siendo disciplinada, no teniendo esfuerzos momentáneos, sino esfuerzos bien direccionados, entendiendo en qué debo innovar, qué necesitan mis clientes y no qué está de moda o está haciendo la competencia, ¿no? Yo creo, Esperanza, que tocas un punto, más bien, tocas el punto fundamental, porque en este programa hemos platicado con otros invitados que cuando nos plantean lo que hacen, la experiencia que han tenido, siempre es en términos de una, no sé cómo le vamos a llamar, pero le voy a poner seriedad al momento de decidir o hacer algo. En un programa anterior nos decían, bueno, vamos a cuestionarnos las cosas, ¿no? En términos de pensamiento filosófico. Pero eso tiene un método. O sea, no es filosofar como esa actividad etérea. Y creo que innovar está en ese mismo sentido. Cuando hablan de creatividad e innovación, pareciera que son términos que están en el reino de las palabras fantasiosas, ¿no? Y sin embargo, al momento en que queremos innovar, queremos tener una cultura de creatividad, tenemos que tener un método y tenemos que tener la disciplina para seguirlo. Y creo que ahí es donde se da el paso entre una cultura empresarial mediocre, vamos a llamarle así, en términos de poder hacer las cosas, y una cultura donde sí se hacen las cosas. Entonces, mi pregunta, Esperanza, sería, ¿cómo se puede, es una paradoja o pareciera una paradoja al momento de decir creatividad y disciplina? Pareciera que la creatividad es completa libertad y la disciplina no te permite absolutamente ningún tipo de acción, ¿no? Solamente el proceso. ¿Cómo es que esta paradoja funciona? Creatividad, innovación y disciplina. Van desde aspectos tan sencillos como ponerlo en agenda, ¿no? Yo estoy segura que muchas de ustedes han identificado esos momentos donde generan creatividad. Oye, salgo a caminar y en ese momento empiezo a generar ideas. Entonces es algo que hago todas las mañanas y a partir de esas ideas tomo nota y después en un espacio que son los miércoles por la tarde, con mi equipo me reúno y evaluamos las ideas, las ejecutamos, las vemos, las evaluamos y tenemos el proceso que para la organización nos viene funcionando bien, ¿no? Entonces te estoy diciendo, está en la agenda, entendemos, hemos reconocido una metodología que nos viene bien y la implementamos de manera programada y pensada. ¿Cuántos de ustedes, por lo que hacen y viven,
no han encontrado a alguien que les dice, oye, dame una idea, y tú espérame tantito, 6:30 de la mañana, no estoy en el momento de dar ideas, ¿no? Con eso te digo que también debe haber un calentamiento y todo un proceso que sea el adecuado para cada quien. Tantas metodologías hay, cada organización, cada individuo, cada persona debe identificar sus momentos, sus procesos y compartir esto con un equipo, con pares, ¿no? Yo ahora que veo la historia de Rafa, es una historia donde había un grupo de personas que seguramente le aportaron y le preguntaron, y a las preguntas que él recibió tuvo que generar ideas y dar respuesta, ¿no? Entonces, él mismo se ha colocado, con el buen sentido común, no te conozco tanto, Rafa, pero no necesita uno una vida para conocer a una persona, él mismo se ha colocado en un contexto donde sus pares, la gente que está cerca, coadyuva y suma en su proceso creativo. Y creo que eso es interesante, Rafa, porque al final de cuentas, todo ha confluido para que el concepto del spa funcione. Y aún así, no es una cuestión fija, es decir, no se creó el spa y se acabó, sino que en ese proceso siguen surgiendo ideas. Pero conforme a lo que nos platica Esperanza, ¿tú consideras que que tienes un proceso de innovación establecido o que realmente sí necesitas algún tipo de herramienta que te permita pues darle una estructura a lo que quieres ir innovando? Sí, mira, el tema de la innovación en mi negocio es un tema del diario. Les puedo decir que todos los días hay ideas nuevas y no nada más son mis ideas, porque también los colaboradores generan ideas, son generadores de ideas y de innovación. Y hace rato estaba yo leyendo aquí en Wikipedia el concepto de innovación y viene muy, muy a colación con todo esto. Dice, innovación es un proceso que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Ya existían antes lugares donde podías dejar a tu perrito y era una estancia de perritos, un hotel de perritos, como le queramos poner. Ya los había. ¿Qué hice yo en todo este proceso creativo? Es mejorar algo que ya estaba establecido o que ya estaba como conocido. ¿Qué hice? Bueno, pues vamos a poner una alberca. Una alberca con todo lo que conlleva, una alberca como de humanos, con calderas, con celdas solares, con maquinaria que filtra el agua. ¿Qué hice? Poner un sistema de vigilancia para todas las áreas del lugar. Todo este tipo de cosas que parecen básicas, pues son innovaciones, porque la verdad es que estudié un poco el mercado y lo que había no se parece nada a lo que tengo. Se parece, pero con las modificaciones de creatividad y de innovación que hicimos. Entonces, sí creo que este proceso de innovar es diario, no nada más es propio, sino que aceptamos que los colaboradores también puedan aportar ideas innovadoras. Hacemos una evaluación en un consejo para ver si las podemos implementar, y todo esto también lleva un costo de implementación y demás. Pero ciertamente sí es que todas estas ideas son del diario. Y en esta continua innovación, pues vamos mejorando lo que ya está. Entonces sí me parece muy, muy adecuado pensarlo así, y yo lo hago todos los días. ¿Cuál es tu experiencia, Esperanza, con la micro y pequeña empresa en México o con los empresarios que trabajan por su cuenta? ¿Cuál es tu experiencia en términos de esta cultura de innovación y la disciplina que se requiere para poder implementarla y seguirla? Aquí voy a retomar un poco las palabras de Julio y el buen ejemplo que nos ha dicho Rafa. No piden ayuda, difícilmente están dispuestos a sumar y la operación los absorbe. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que la operación, porque están resolviendo lo urgente. Rafa dio en el clavo hace un momento que dijo, es que no es solo mía, ¿sabes? Es también de mi gente y seguramente, Rafa, de los clientes que te piden cosas y tú dices, caray,
Justamente estamos en proceso de trabajar eso, ¿no? Y llegan con ideas. Y también creo que esto debe venir de lo que tú ves en otros lados del mundo. Yo estoy segura que en tus redes sociales, de alguna manera, sigues a gente que está haciendo esto o algo similar en Alemania. Julio ha citado mucho Japón y en otros países, y de repente dices, esto sí lo podríamos traer. No, esto no me hace sentido en México porque no tiene que ver nada con nuestra realidad. Manuel, te respondo entonces a manera de resumen ya. Creo que no lo tienen en la agenda, creo que no está en el presupuesto y creo que muchas veces ni siquiera está en la conversación porque es algo que han escuchado, pero realmente no saben cómo se toma esta cosa, ¿no? Y quién podría ayudarles. Y veo una percepción sobre esto es caro, ¿no? Esto es caro y pues ahorita tenemos que sobrevivir, ¿no? No sé si tienen la misma lectura, caballeros. Yo creo que Julio, por ejemplo, en tu experiencia en este año, sobre todo en este año que creo que de cierta manera ha forzado, por llamarlo de algún modo, la idea de innovación. La ha forzado por la necesidad de sobrevivir. Entonces, digamos que en mucho yo me atrevería a decir que no fue algo que quisiéramos hacer o que teníamos planeado hacer, sino que tuvimos que hacer y lo tuvimos que hacer a toro pasado, ¿no? Entonces, veamos qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo y nos subimos. Realmente, ¿cómo calificarías, Julio, tu experiencia en tu consultora? ¿Cómo ha sido la experiencia de innovar? Y si realmente puedes decir que fue innovación por supervivencia o fue y te diriges hacia la innovación por convicción. Fíjate que ahorita que estaba platicando el SP, esta pregunta me la hice hace un tiempo. El tema de la innovación yo lo relaciono como siempre en dos sentidos. Ya lo decía Darwin, ¿no? O sea, adaptarse o morir. Pero no necesariamente. O sea, hay quienes lo hacen por innovar por miedo a perecer. A mí no me gusta esa posición, porque el miedo simplemente, el estar trabajando bajo esa sensación, no te deja pensar de manera correcta, no te deja escuchar tus clientes, tus colaboradores, tus procesos, lo que está diciendo el mercado. Y eso yo siempre lo veo desde otra perspectiva, digo, pues más que miedo es como pasión, ¿no? El por qué hacer las cosas, qué es lo que te gusta hacer. Y si te gusta hacerlo, pues cómo mejorarlo para que la satisfacción y la experiencia que vivan tus clientes sea mucho mejor, ¿no? Sea algo que les dé mucho mayor valor, que les deje una mayor, algo que se quede grabado en sus mentes, en la conciencia, en sus corazones. Pero también entonces viene el tema de, oye, innovar por necesidad, porque ahorita todo el mundo se tiene que subir a las redes y porque es como una obligación de que todos tengan. No necesariamente. Tienes que innovar porque tienes que buscar la manera de hacer mejor las cosas. Porque eso sabes que te va a dar un resultado mucho más sostenible en el tiempo. O sea, te va a dar mejores utilidades, te va a dar una mejor administración, te va a dar un mejor manejo del recurso, ¿no? O innovar porque simplemente es una tendencia tecnológica y más por lo que está pasando. Lo decías bien ahorita, Manuel. O sea, pues en los últimos 12 meses todos dijimos, hay que innovar porque si no vamos a perecer. Y por eso te decía que es una pregunta que yo me hice, curiosamente yo me hice antes de la pandemia, ¿no? Decía, no necesariamente hay que innovar porque ahorita tenemos que sobrevivir. No, hay que innovar porque hay que estar mejorando nuestros procesos constantemente para poder tener un mejor resultado, ¿no? Dado que hoy nuestros consumidores, pues el consumidor es cada vez más exigente, tiene acceso a más información, tiene acceso a más opciones, donde pues las opciones pueden ser el precio, y el precio pues también está ligado a la innovación. O sea, definitivamente, si tú eres mucho más eficiente en el manejo de tus plataformas tecnológicas, disminuye tus costos y te puede dar una mejor oferta hacia tus clientes en términos de precio. O bien, la calidad, ¿no? Puedes tener un mejor proceso de medición de la calidad del servicio, de los productos que tú ofreces a tus clientes a través de la innovación.
y dejar de pensar cómo pues, se manejaban las cosas antes de esto de la pandemia, donde a veces llegábamos a pensar que era necesario que las personas estuvieran trabajando desde un sitio, ¿no? Desde una oficina. Y hoy ya no, pues hoy toda nuestra gente trabaja desde casa, ¿no? Y nos dimos cuenta que con esos cambios, pues sí fueron obligados de alguna forma, porque yo les dije en algunos programas pasados, pues yo pensaba que esto iba a pasar en 2 meses y pues ya íbamos a regresar todos a la oficina y pues iban a hacer las cosas como antes. Llevamos más de 1 año y lo que le falta todavía, ¿no? Entonces el seguir pensando como antes, de entrada eso nos hace ver que no hay una evolución en la forma de ver las cosas. Entonces, innovar para mí significa pues, empezar a cambiar de maneras de pensar, eliminar algunas creencias limitantes, como lo decían hace ratito. Pues el tema económico, ¿no? O sea, ¿cuánto representa innovar? Innovar pareciera que es costoso, pero más bien es una inversión. O sea, si te das cuenta a la larga, pues vas a tener muchísimo más retorno de inversión cuando innovas que cuando sigues haciendo las cosas de la misma manera, ¿no? Que sigues desperdiciando ciertos recursos a través de ciertos procesos. Y por otro lado, yo también creo que la innovación te lleva a explorar ciertas nuevas formas, ¿no? Pero ¿qué te hace no hacerlo? Pues el miedo, ¿no? La crítica, el rechazo de tu competencia, de la sociedad, de tus colegas, de tus colaboradores, donde digan, oye, pues ¿ahora qué está haciendo, no? Yo este negocio que nosotros manejamos ahí en el despacho de los agentes de seguros, tengo colegas que tienen 60 años haciéndolos, ¿no? Y tú ves la perspectiva que tiene el fundador contra la forma en la que lo hacen hoy sus nietos que están dentro del mismo negocio, y pues son perspectivas completamente diferentes, ¿no? Y a veces hasta el mismo fundador que ha hecho las cosas durante 50, 60 años de la misma forma, puede llegar a pensar que sus nietos que tienen mayor preparación, mayor conocimiento profesional, no saben del negocio porque hacen las cosas de manera diferente. Entonces, eso también impide la innovación. O sea, es un rechazo, cualquier método de mejora continua, pues lo ven mal, ¿no? Dicen, no, pues ¿cómo es que tú no sabes hacer el negocio? Y lo están viendo desde otra perspectiva. O sea, ya para terminar, hay un dicho que me aprendí alguna vez en este tema de las aseguradoras donde yo trabajo desde hace 15 años. Si es que chango viejo no hace maroma nueva. Y cómo esa es una creencia limitante, ¿no? Lo decía bien Rafa hace ratito, el nicho de mercado al que él se dirige, pues son gente más joven, porque cuando él escucha los comentarios de gente pues, mayor, del spa de perros, pues es que eso no puede ser cierto, o sea, es una tontería, ¿no? Y tú ya lo ves con otras generaciones, donde pues hoy es más importante en otras generaciones la mascota que los hijos y los nietos, pues claro que eso es un producto que genera valor a la vida y al estilo de vida de las personas. Y creo que lo que mencionas, Julio, tiene que ver precisamente con cuál es la idea que tenemos de innovación ya nosotros mismos, cada uno de nosotros, en nuestras propias organizaciones, incluso en nuestra vida. Y desde ahí partimos para poder ver cómo lo hacemos. Y yo creo que eso es fundamental, porque respondes preguntas como ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? Pero para la segunda parte del programa, que estimados radioescuchas, lo que vamos a platicar con Esperanza es el cómo, porque una cosa es la intención y otra cosa es lo que realmente vamos a hacer y las técnicas que podemos ocupar para poder crear una cultura de innovación en nuestras organizaciones. Entonces, vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y me gustaría que empezáramos esta segunda parte del programa platicando con Esperanza sobre cómo es que podemos lograr esta cultura de innovación en nuestras organizaciones y que incluso puede servirnos para nuestra vida personal. Debe haber algún tipo de camino, una ruta, herramientas que podemos nosotros comenzar a utilizar para poder generar esta cultura y de ahí pasar a un proceso. Yo creo que es algo que nos podrías platicar en términos de cuál sería ese primer paso a dar para crear una cultura de innovación. Sí, a ver, Manuel, primero agendarlo, ¿no?
que haya un compromiso total y absoluto, que no se le deje a la pobre gente de calidad, que como ya se mejora continua, que también haga innovación, ¿no? No necesitamos estar certificados en las metodologías más complicadas, costosas y modernas venidas de Japón o de Alemania, y tener muy claro hacia dónde nos dirigimos. Primera herramienta, voy a ir contando algunas historias. 5 porqués. Me acuerdo un cliente que hace temas de plástico, bolsas de basura para grandes empresas. Y me habla: Esperanza, no encontramos casi un contenedor de materiales. O sea, no sabemos dónde carambas está. Oye, ¿por qué? Es que no registramos. ¿Pero por qué? Pues no tenemos la costumbre. ¿Por qué? Pues es que realmente nunca los capacitamos. ¿Por qué? Pues porque entraron a la operación así. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una planeación de personal, ¿no? Y entonces, pues hemos contratado a estos amigos, que es su primer trabajo formal, y nunca les explicamos. Vaya, te das cuenta que el material que no aparece es la consecuencia de no existe un programa para reclutar, hacer inducción y capacitar a la gente. Y entonces nos hacemos una pregunta: ¿qué pasaría si empezamos a contratar puro marciano? Sí, es un absurdo. Que no conocen nada de la Tierra, ¿no? De este planeta. ¿Y por qué nos atrevemos a hacer esta pregunta? Porque ellos estaban contratando a personal cuyo primer trabajo formal era este, o venían que habían trabajado en el otro lado, o venían del campo. 2 herramientas, 5 porqués. Identifiquen qué debes innovar y después lanza una pregunta absurda y extrema que te lleva a explorar desde lo básico hasta lo más sofisticado y a colocarte en escenarios en los que nunca habías estado, que seguramente te van a incomodar. Yo creo que una de las cosas que buscamos en este programa es precisamente que nuestra audiencia obtenga herramientas o conceptos, en algunos casos, muy útiles y de primera mano. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de cuestionar las cosas, pero cómo las cuestionamos y sobre todo para qué las cuestionamos. Y creo que aquí la diferencia entre solamente hacer un cuestionamiento superficial, en el cual no porque sea malo o no porque no pueda hacer una práctica, es decir, voy en el coche y a lo mejor voy pensando en estas preguntas, empiezo a hacerlas, pero no es un proceso formal, no lo estoy metiendo en una agenda, no lo estoy haciendo parte de la operación, que muy bien mencionabas hace rato. A veces la operación nos come, y porque la operación nos come terminamos sin realmente resolver nada. Y yo creo que, por ejemplo, este método que nos mencionas de los porqués y de cómo los vamos cuestionando para encontrar una causa, es algo muy sencillo que bien se puede asignar un día de la semana para poder hacerlo. La cuestión es si realmente queremos hacerlo y si podemos hacerlo en términos de lo que estamos buscando. ¿Alguna vez han practicado esto, Rafa, Julio? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos cuando contratamos a los nuevos asesores, tenemos un curso de inducción. Y en ese curso de inducción nosotros hablamos es una historia que nos gusta mucho, que hablamos del libro de Alicia en el País de las Maravillas, donde pues creo que la mayoría hemos leído este libro, y aparece un personaje que se llama Cheshire, que es el gato, ¿no? Donde en algún momento se encuentran él y Alicia en el País de las Maravillas. Ahorita les platico por qué esta historia. Se encuentran en el bosque y Alicia le pregunta al gato y le dice, pues, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le dice, pues depende a dónde quieras llegar, ¿no? Y Alicia le dice, pues es que la verdad es que no sé a dónde quiero llegar. Y el gato le contesta, pues entonces no importa el camino que quieras tomar. ¿Y por qué les platico esta historia? Porque eso siempre nos da a nosotros el inicio de un proyecto, de un desarrollo, de un emprendimiento, de un nuevo asesor, de una carrera profesional, donde él va a dimensionar hacia dónde quiere llegar y el alcance que puede llegar a tener. Y con esto se empieza a preguntar hace este tipo de cuestionamientos que a nosotros nos ayudan mucho y nos gusta mucho, la verdad es que hacerlo, que tienen que ver con algo que comentaba hace ratito Esperanza. Esta metodología es: todas las organizaciones, todos los profesionistas, todas las personas
que se dirigen hacia un rumbo tienen 5 elementos, cuentan con 5 elementos. El primero es, ¿por qué van a hacer lo que van a hacer? O sea, es importante saberlo. El por qué estás haciendo esto que estás haciendo. ¿Por qué vas a realizar esta actividad? Tienes que cuestionártelo. La segunda es, ¿para qué lo vas a hacer? O sea, tienes que entender para qué la vas a realizar. ¿Qué resultados vas a tener con esto? La tercera para nosotros es, ¿qué te lleva a hacerlo? O sea, el ADN está muy ligado con la misión de las personas, de las organizaciones, de los proyectos. O sea, el qué te inspira a hacerlo, ¿no? Y otra para nosotros es el cómo lo vas a hacer. O sea, porque tienes que tener una estrategia, tienes que tener un plan, tienes que tener una metodología, tienes que seguir ciertos pasos que tú tendrás que realizar. Pero para nosotros, una de las más importantes, que es el quinto paso, le llamamos la ventaja competitiva. Porque vas a hacer lo mismo que van a hacer otras personas. ¿Y qué te va a distinguir de los demás? Y ahí es donde creo que entra mucho el tema de la innovación. O sea, a pesar de que todos nosotros vendemos seguros, los mismos productos, al mismo mercado, con los mismos costos, ¿qué te hace diferente? ¿Qué te distingue? ¿Qué te diferencia de los demás? Y por eso utilizamos esta metodología, porque esto nos ayuda a que los asesores vean, pues que no es como la forma en que todos van a hacer las cosas de la misma manera. Cada uno, de acuerdo a sus características, su perfil y su conocimiento, su experiencia, pues va a desarrollar una metodología que lo va a llevar a obtener un resultado. Y entonces pues hay quien se dirige más a la parte digital, hay quien se dirige más a la parte técnica, hay quien se dirige más a la parte emocional, en la negociación que existe en la compra y venta de un seguro. Hay quien se dirige más a la parte financiera, hay quien se dirige más a la parte de la relación. O sea, eso es lo que te va a identificar dentro del resto de los sectores. Por eso creemos que para nosotros ahí hay un punto muy importante en el tema de la innovación, es ¿qué te hace diferente? ¿Cuál es tu ventaja competitiva ante los demás? Aunque sea el mismo producto, aunque sea el mismo servicio, ¿por qué el cliente decide comprarte a ti y no a los demás, no? Y creo que ahí, y aquí voy a darle un reconocimiento a Esperanza, que he tenido la oportunidad de tomar un par de diplomados con ella. Y de ahí salió un ejercicio que hicimos tú y yo, Julio, cuando estabas preguntándote cómo redefinir el perfil del asesor. Y platicamos precisamente en base a algunas de las herramientas de cuestionamiento que había visto yo con Esperanza. Aquí, danos, Esperanza, otra herramienta, se le puede llamar herramienta, otra ruta, que también pudiéramos pensar en un micro, pequeño empresario pudiera decir, esta otra me sirve para dar ese siguiente paso. Muy bien, me encanta escuchar lo del diplomado, Manuel, me hace muy feliz, que además ya viene la segunda parte, caballeros. Esta es una historia que tú y yo vivimos, Manuel, cuando nos conocimos, no voy a dar más detalles. La siguiente herramienta que quiero dar tiene todo que ver con lo que Julio ha dicho y la historia de Rafa, que Rafa, quiero que sea tu historia algo que yo cuente siempre a mis estudiantes, ¿eh? Voy a claro. investigar, porque Julio decía hace rato, admiramos mucho a otros empresarios, debemos empezar a admirar más a los mexicanos y latinos. La siguiente herramienta es ¿cómo me quiero ver? ¿A qué se parece mi visualización de aquí a 3, 4, 5 años? Oye, yo quiero ser como tal empresa, pero aterrizada a esto, que logre que los clientes sientan, vivan y que impacte en un 27, 25, 23%. Seamos atrevidos, pongámonos en números. Con esa claridad de hacia dónde me dirijo, recordarás, Manuel, que hicimos este ejercicio, hacer cómo nos queremos ver. Ahora sí vamos a poder decir, oye, para llegar ahí, donde nos queremos ver, estamos todos de acuerdo que ahí nos queremos ver en 3, 5 años. Sí. ¿En qué tenemos que trabajar? Y esto te va a dar pauta a generar proyectos que ojalá tengan un gran contenido de innovación, porque en la medida en que lo tengan, te van a ayudar a lograr en el tiempo establecido, quizá en menos, el objetivo que te has propuesto y los números que tienes ahí. Entonces, visualizar
en un espacio de tiempo, cómo quieres que esta organización se vea y en qué tienes que trabajar. Y ahí están tus proyectos de innovación. Rafa, a ver, en este momento, ¿cómo es que tú podrías platicar a la audiencia cómo te ves en unos 5 años? Vamos a ponerle 5 años, partiendo de lo que nos está platicando Esperanza. En un ejercicio muy rápido, ¿cómo nos podrías platicar esa visualización? Y un proyecto que de primera mano dijeras, sale de esta idea. Sí, mira, en el sentido empresarial, nosotros tenemos un objetivo y una meta que cumplir. Y pues mira, casualmente viene a colación el número 5 años. Nosotros tenemos como una meta crecer hasta 5 sucursales. Ahora mismo tenemos 2, que es una sucursal en el norte de la ciudad y una en el sur. Pero la idea de crecimiento a 5 años es tener 5 sucursales fuera de la Ciudad de México. Ya tenemos 2 y vamos por 3 más. Entonces, dentro de los planes de crecimiento y la visibilidad que tenemos es tener 5 sucursales. Querétaro, Puebla, no sabemos todavía bien dónde vamos a establecerlas, ya tenemos algunos mapeos hechos, pero ese es el plan. Viéndonos a 5 años, 5 sucursales. Entonces, eso lo tuvimos presente desde que iniciamos y para ello estamos trabajando. No estamos trabajando para dejar nada más 2 sucursales, sino que la idea es de 5. ¿Cómo? Pues volvemos al mismo punto, innovando, y lo que sí queremos es que todos los negocios se parezcan porque tienen el mismo ADN, pero que cada negocio sea mejor con la innovación, llámese tecnológica, o llámese de procesos, o llámese de productos o de servicios para cada negocio. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es como un juego de tenis. Lo que yo pueda mejorar aquí, lo paso del otro lado y finalmente me tiene que regresar, lo cual quiere decir que la mejora continua dentro de 5 años y que existan las 5 sucursales, pues va a ir permeando a la anterior y a la anterior y a la anterior para que todas tengan un crecimiento similar, pero con una innovación permanente y que cada negocio, como el hermano menor, le vaya aportando al hermano anterior, al anterior y al anterior, y entonces tengamos un círculo cerrado de calidad y de innovación. Pues evidentemente la idea de esta última parte del programa es precisamente ahorita Esperanza que nos comparte 2 herramientas muy concretas, ver que efectivamente son de aplicación muy pronta, pero no por eso son procesos simples y mucho menos que no requieran ese compromiso que mencionas, Esperanza. Es decir, creo que muchas veces la emoción de utilizar esta palabra de innovación y creatividad nos hace pensar que solamente por el hecho de tenerlo en la cabeza o de que nos dé un momento de eureka en un día cualquiera, va a lograr por sí mismo que las cosas sucedan. Y creo que aquí la última, digamos, herramienta que pudieras compartirnos es una que esté en el ámbito de la disciplina y de la aplicación. Deja de ver si cumplo tu expectativa, Manuel, que siempre es muy exigente. Voy a retomar el ejemplo de Rafa. Rafa dice, Esperanza, necesitamos consistencia, ¿no? Entonces esto quiere decir, entre muchas otras cosas, yo rescato mucho esa que acabas de decir. Entonces lo que Rafa ahora podría hacer, que seguramente ya lo tienes, pero pensemos que no, Rafa, es decir, oye, ¿quién ha logrado hacer en cualquier sector, no nada más en temas de spa, generar esta consistencia y encontrar procedimientos que se repiten y que le dan este sentido a una organización de que las cosas se están ejecutando bien? Entonces, la siguiente herramienta sería, voy a investigar, voy a hacer una investigación 360 y voy a darme cuenta de, oye, las franquicias, manuales de operación, oye, automatizando, oye, aplicando una app,
oye, poniendo exhortaciones o los 5 pasos básicos para saludar a un cliente, los 3 elementales cuando entregas a la mascota, los 5 infaltables cuando tal y tal, ¿no? Entonces la siguiente herramienta es: ve al mundo e inspírate de los mejores. Aprende estas lecciones en el corto plazo con bajo costo, ¿no? Y también de los errores que vas a poderte dar cuenta en tu investigación. Y es suficiente con tomar tu celular, googlear 2 o 3 empresas, escuchar y leer sus historias, y entonces a raíz de esto, ver cómo tú lo puedes replicar en tu contexto y en tu realidad, y después ejecutar. Porque todos nosotros conocemos mucha gente que ha tenido grandes ideas y que te las cuentan 1, 2, 10 veces, pero no las ejecutan. Entonces, inspírate, plantéalo, compréndelo, adáptalo a tu realidad y tu contexto y ejecútalo. Y esa es la palabra clave, ejecución, puesto que realmente la idea en algún programa que platicamos anteriormente de los proyectos era, pues es que una cosa es una idea, otra cosa es un proyecto, y los proyectos, su naturaleza misma es de ejecución. De otra manera, no puede llegar al fin que implica el proyecto. Los proyectos no son eternos, tienen un fin y se cumplen cuando se ejecutan. Entonces, creo que al final me parece que hemos ofrecido a nuestra audiencia la posibilidad de bajar desde las ideas etéreas de creatividad hasta algo muy puntual, algo que puede incidir directamente en nuestros negocios, en nuestras organizaciones, y que realmente impacte los resultados, porque finalmente lo que hemos platicado mucho en este programa durante este tiempo es que hemos tenido que sobrevivir, pero no podemos operar bajo la idea únicamente de sobrevivir, tenemos que llegar a prosperar. Y para prosperar tenemos que dar ese brinco, esa parte de dejar de tener solamente ideas, transformarlas en proyectos innovadores que se ejecuten y que impacten los resultados. Y bueno, amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Me gustaría, por favor, Esperanza, que nos dieras una recomendación para la semana y para toda la audiencia que les sea de mucha utilidad. Una recomendación para encontrar inspiración: a leer historias de empresarios mexicanos. Endeavor ha sacado una serie de libros que todavía se pueden conseguir en Amazon. Deben ser 6 o 7 tomos diferentes, más los de Puebla, más sacaron algunos de Yucatán. Lee historias de empresarios mexicanos. Comprende qué problemas tuvieron y cómo salieron adelante. Y hazte preguntas: ¿qué pasaría si yo ejecuto esto o aquello en mi realidad y mi contexto? ¿Cómo me podría beneficiar? Excelente recomendación, Esperanza. Rafa, ¿tu recomendación de la semana? Bueno, pues ya sabemos que mi recomendación siempre es lectura. Hay un libro, volvemos a lo mismo de siempre, son libros rápidos, muy digeribles y que los pueden conseguir en Amazon a precios muy razonables. Es un libro que se llama Los Innovadores. Este libro habla de los genios que inventaron el futuro. Van a encontrar desde Steve Jobs hasta todos los que han pasado por innovación, ideas innovadoras, de Walter Isaacson. Lo pueden encontrar en Amazon y vamos a dejar la imagen en nuestras redes para que lo puedan adquirir. Perfecto, Rafa. Julio, ¿tu recomendación de la semana? Sí, gracias. Yo les recomiendo una película que aparece en Netflix que se llama Hambre de Poder. La historia de McDonald's, se la recomiendo, muy, muy buena. La verdad es que habla aspectos inimaginables del desarrollo empresarial, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar si no lo proponemos? Y pues también hablando de emprendimiento, de innovación, los invito como siempre a visitar nuestras redes, rcespecialista.com.mx, acabamos de cambiar de dominio, para que conozcan de emprendimiento, de innovación, de sector financiero, de seguros. Si en algo les podemos ayudar, pues ya saben. Y también invitar a que nos comparta sus redes para que la podamos encontrar y escuchar y conocer más contenido de todos los temas tan interesantes que nos presenta, ¿no? Gracias. Sí, Esperanza, por favor, déjanos tus redes y dónde te podemos encontrar. Háblanos del diplomado, por favor, que creo que eso es un tema muy interesante. Bueno, el diploma, muchas gracias, son muy amables. El diplomado en Innovación 1, la primera parte,
llevamos 3 generaciones, solíamos darlo cada 2 o 3 años porque es demandante. Hablamos de metodologías que hoy día se mueven en el mundo, como Design Thinking, entre muchas otras, Design Sprint. Es un ejercicio que ahora estamos haciendo online. Y la segunda parte, a petición de la pasada generación, tiene que ver mucho más con temas de capacitar y facilitar procesos, que esto último es algo que yo hago mucho. Acompañar a las organizaciones para que respondan preguntas. Empezaremos el primero en mayo y el segundo en septiembre. Y más información en mi Instagram, que es donde más publico, Esperanza_Ricalde. Perfecto, Esperanza. Vamos a poner toda esta información en nuestra página de Facebook. Y amigos, mi recomendación de la semana es un documental de Netflix que se llama The Creative Brain. Me parece que es una parte interesante porque, como hemos platicado en este programa, una cosa, no son conceptos que están disasociados, pero no son lo mismo. Creatividad no equivale a innovación. Y creo que es importante entender ambas para poder saber desde dónde nos vamos a mover. Y pues llegamos al final del programa. Agradecemos mucho, Esperanza, que nos hayas acompañado. Esperemos que no sea la última vez. Un placer conocerles y sigo en la orden. Y no paren, chicos, están haciendo un gran trabajo. Qué grato. Muchas gracias. Y bueno, amigos, no dejen de escucharnos todos los lunes a las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Nos despedimos de ustedes, Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.